¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de su programa Criterios. Para esta ocasión, nosotros estaremos dialogando sobre ese tema tan importante como es la migración y específicamente la migración irregular. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los datos como tal al final del 2021? ¿Cuántos de nuestros compatriotas fueron deportados? ¿Cuántos salieron? ¿Qué se espera para este año? Eso y más, nosotros lo estaremos dialogando con el director del Instituto Salvadoreño del Migrante, César Ríos. ¿Qué tal, César? Buenas noches. Un placer tenerlo nuevamente por acá. Hola, Luis Fernando. Felicidades, que tenga un próspero año, ¿no? Al inicio de este año creo que va a ser un año de mucho movimiento en temas migratorios. Gracias por tu invitación nuevamente. No, desde luego, y feliz año para usted también. Y comenzamos con esa pregunta respecto a cómo cerramos el año 2021 y respecto a 2020. Es decir, estamos hablando, la migración aumentó, incluso en pandemia, aumentó, los retornados fueron más. ¿Cuáles fueron los datos finales? Mira, fíjate que el último año fiscal que finaliza en octubre del año pasado, el reporte de la patrulla fronteriza, interesante, ¿no? Porque hablan de 1.6 millones de personas detenidas en la frontera. Se eleva, ¿no? Esto es, rompe todos los datos históricos. Interesante porque hay que analizar esto, ¿no? Acabamos de ver en El Salvador que hablan de 98,000 salvadoreños detenidos en la frontera. O sea, de ese 1.6 millones, 98,000 son salvadoreños. Con eso terminamos el año. Luego hay un reporte de los primeros, desde noviembre, diciembre, enero, que hablan de 16,000 salvadoreños detenidos en la frontera. Pero hay que tomar en cuenta de que estamos hablando de eventos de detención. Estos 16,000 de este periodo, o los 98,000 que reporta la patrulla fronteriza de eventos migratorios en la frontera, no son necesariamente deportados que llegan a El Salvador, sino que se están aplicando la deportación express, que los agarran en la frontera y los mandan a México. Ese es el panorama que tenemos. Claro, pero 98,000 estamos hablando que en efecto han sido 98,000 personas, o hay alguna sobreinscripción por ahí. Sí, mira, interesante la pregunta, porque hay un estudio de una universidad que habla casi del 20% de que las personas intentan hasta 3 veces entrar a Estados Unidos. O sea que si tenemos 98,000 el reporte de eventos en la frontera, muchos de esos 98,000 ya han intentado 2, 3, 4 veces entrar a la frontera. Por lo tanto, este dato no es tan realista como para decir fueron 98,000 salvadoreños los que salieron del país, ¿ya? Sino que hay que hacer un análisis más profundo. Sin embargo, esto no te quita de que las actividades migratorias de nuestro país en la región van en aumento también. Es decir, la pandemia no lo ha frenado, según entiendo. ¿Y cómo estamos con la comparativa entre 2020 y 2021? Mira, el 2020 es un año muy atípico, sí, que no hay que compararlo para hacer análisis migratorios. Si quieres hacer dramas humanos en el tal sentido, entonces sí compara 2020, porque el 2020 fue una paralización mundial de la frontera, de la actividad, y poca gente se movilizó. En cambio, 2019 al 2021 sí se puede comparar. Todavía 2021 no alcanza a los datos del 2019. ¿Ya? Estamos ahí, sí. Sin embargo, como vemos la actividad, creo que
el Partido Demócrata quiere mantener su bandera en el número de personas detenidas en la frontera, porque el presidente Obama fue el que se caracterizó en el tema de deportaciones en la historia de las migraciones en Estados Unidos. Es decir, estamos tratando de mantener números bajos si hablamos de los Estados Unidos. No, pues la actividad de ingreso a Estados Unidos en la frontera va en aumento. ¿Ya? Porque ¿cómo te explicas que noviembre, diciembre y enero, los primeros 3 meses del nuevo periodo fiscal, estamos hablando de casi 18.000 salvadoreños detenidos? Eso, a comparación de los otros años, se denota o está marcando una actividad mayor de movilidad humana. A ver, yo también quisiera saber, se está especulando de que para este año las caravanas no se van a detener. Sí, mira, vamos a tener caravanas en la medida que los gobiernos no den soluciones directas a los problemas que tenemos en la población. Hay veces el tema no es generación de empleo, sino también salarios reales que te contribuyan a romper el ciclo de la pobreza. Y los salarios actuales en El Salvador no rompen el ciclo de la pobreza, por lo tanto la búsqueda de alternativas que te generen ingresos está presente. Pero si hacemos una comparación en Centroamérica, nos damos cuenta que El Salvador es el que, en función de demandas, es el que menos demanda. Ya se está llamando para finales del mes de enero una caravana muy grande en Honduras. Está llegando las voces para El Salvador, pero por el comportamiento que ha tenido el tema caravana, El Salvador no se pone a ese nivel de movilidad como la que se ha visto en Honduras y Guatemala. El Salvador siempre fue el primer lugar de los países que más migraba, ahora se ha colocado en tercer lugar. Y nosotros podemos especular que eso es bueno. Mira, vamos a tener caravanas, como te dije, porque el problema económico, el problema de generación de ingresos para la familia y la persona todavía no se soluciona en nuestro país y van a seguir marcando un ritmo. Cuidado, este año en El Salvador volvemos a marcar aquellos datos impactantes de la historia de El Salvador, que se estaban yendo 300 salvadoreños todos los días, según el ritmo como están reportando, y por el tema de efectividad de las políticas, de observar los impactos inmediatos de las medidas de las políticas del actual gobierno, creo que va a impulsar eso. Pero mira, hay que tener cuidado en marcar las responsabilidades del tema migratorio. En este momento en Estados Unidos tiene una crisis real económica. Necesita echar a andar toda su maquinaria productiva, comercial, industrial. Y el tema de la pandemia ha provocado en el mundo una recomposición de los procesos productivos y de la participación de las manos de obra. En Estados Unidos, por ejemplo, los norteamericanos no quieren regresar a sus puestos antiguos de trabajo. Quieren, esto que provocó la pandemia ha marcado un ritmo de trabajo desde casa, en línea, virtual, y hay otros trabajos de la calle que no los quieren hacer. Entonces, hay una demanda en este momento en Estados Unidos de mano de obra para recuperar la economía. Y ya tenemos señales de el reconocimiento a nivel de políticas de Estado de la importancia que tiene la mano de obra. Por ejemplo, dos cosas importantes que son a nivel de decretos ejecutivos. Uno es, el presidente Biden decreta
por decreto ejecutivo que va a suspender las deportaciones de trabajadores migrantes, independientemente de su estatus, si sean legales o no. El tema de la propuesta que hacen en el Senado de una propuesta de alargar nuevamente los trabajadores migratorios del TPS. Estos son señales del reconocimiento que están haciendo Estados Unidos de la importancia que tiene la mano de obra migrante, y que creo que no sería muy saludable en este momento que Estados Unidos iniciara un proceso de deportación masiva como las amenazas que había. Claro. Yo creo que es muy importante que después de la pausa comercial veamos el impacto que tiene para la comunidad salvadoreña, para la comunidad migrante en general, el hecho que los demócratas propongan la extensión del TPS. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. En materia de migración es importante recalcar lo que ha hecho, o más bien la propuesta del Partido Demócrata sobre extender el TPS. Esto realmente implica que ellos están reconociendo la importancia de la comunidad migrante para Estados Unidos. César Ríos. Sí, es una señal más del reconocimiento que se está haciendo de la mano de obra migrante. No lo pueden negar. El tema es... hay una apreciación generalizada, tanto demócrata como republicana, de la importancia de la mano de obra migrante. Sin embargo, el tema se politiza y se genera conflictos políticos, y al final terminamos por esas luchas internas políticas, no dejan avanzar en algunas medidas. Por lo tanto, creo que para tranquilidad de nuestra población del TPS, se van a quedar todavía más tiempo allá. Esperaríamos que en este año se logre darle una residencia permanente a todos los trabajadores temporales. No se visualiza la finalización del TPS en una deportación masiva. Más bien es la finalización del TPS para transformarlos en trabajadores migrantes permanentes, con residencia permanente. Eso es lo que vemos nosotros, el entorno te da esas señales. Por otra parte, ya vamos a entrar a un periodo nuevamente electoral en Estados Unidos, y las contradicciones y las luchas. Ponemos en duda de que la famosa promesa de reformas migratorias vaya a tener el presidente Biden la suficiente entorno positivo, favorable a él, para que esas propuestas de reforma migratoria se lleven a cabo en su periodo. Una deuda más que los demócratas van a llevar. Claro, porque esto es algo bien interesante, porque estamos hablando desde los tiempos de Barack Obama, que prometió una reforma inmigratoria. Vamos, muy probablemente Joe Biden va a postularse para un segundo periodo, pero las reformas no se ven. Correcto. Y así como están los datos que te decía enero de tensiones en la frontera, pues a saber si
si va a terminar este periodo de esta administración demócrata en Estados Unidos con no cumplir la promesa de reforma migratoria y también ir en aumento de las detenciones en la frontera de Estados Unidos, que todavía mantiene el liderazgo como deportador en jefe el presidente Obama en Estados Unidos, y a saber si Biden va a continuar en eso. Ojalá que haya un esfuerzo de no politizar el tema, porque de eso depende la agilidad de las propuestas a favor de la población migrante. Siempre hablando del TPS, entonces en Estados Unidos, a pesar de los problemas políticos como tal, ¿qué problema tendrían, qué problema tiene el Senado en decir, bueno, los migrantes han contribuido al desarrollo de nuestra nación, siguen pagando impuestos porque no están de gratis allá tampoco? Entonces, ¿qué problema se sigue viendo con los migrantes? Es tema político. Darle un triunfo al presidente Biden en este momento, y si lo van a alargar con mucha menos razón en un periodo electoral de Estados Unidos, darle un triunfo al Partido Demócrata le puede favorecer a una muy competitiva elecciones que vamos a tener en Estados Unidos. O regresa Donald Trump o efectivo Biden. Ahí estamos. Todo va a depender de estas contradicciones políticas. Sin embargo, recuperar la economía de Estados Unidos requiere inevitablemente de la mano de obra migrante. Sí, no podemos avanzar, es decir, Estados Unidos no puede avanzar si no le da la importancia que se merecen los nuestros. Sí, mira lo que pasó esta semana, estas tormentas de nieve en toda la costa este, Virginia, Washington, Maryland, Filadelfia, Nueva York, todo. Alguien decía en las noticias, extraño porque siempre en las tormentas de nieve, cuando me levantaba, siempre había un trabajador migrante afuera de mi casa ofreciéndome limpiar para sacar mi carro, limpiar la nieve para hacer. Este año no hubieron trabajadores migrantes y la gente le llamaba mucho la atención. Eso quiere decir de que hay esa escasez de mano de obra. Y contradictorio, porque hay escasez, sin embargo en la frontera las medidas son muy drásticas y no aplican convenientemente políticas para, por ejemplo, la aceptación de las solicitudes de asilo. Está cerrado completamente, no hay agilidad en la revisión de casos migratorios en la frontera, y por lo tanto hay una demanda de mano de obra y en la frontera está cerrada. Son cosas que no se explican porque el presidente Biden se ha quedado aplicando las mismas políticas migratorias en la frontera que tenía la administración anterior en Estados Unidos. Claro. César, me llama la atención que usted mencionaba que las medidas en la frontera son más duras. ¿De qué tipo de medidas estamos hablando? ¿Qué es lo que se ha endurecido? Mira, hay una combinación en la frontera porque las medidas de cierre de la frontera están fundamentadas por seguridad de salud médica, y cierran las fronteras porque como una medida de seguridad, porque consideran que la población migrante irregular son portadoras del virus del COVID. Entonces los cierran, y ese es el argumento principal, lo que te dice es que esta administración no ha tenido capacidad de implementar políticas reales de acuerdo a la situación actual. Quedarse aplicando aquella política de regresar a México y llenan México de población migrante que ha intentado entrar, más los otros que vienen en camino, se hace una concentración en la frontera sur de Estados Unidos, y hay una presión y el gobierno norteamericano no tiene capacidad de dar respuestas reales a eso. Entonces está creando una crisis ahí. Es una crisis que no es solamente por el número de personas, sino crisis
por la falta de capacidad de reaccionar ante esta situación. Claro, ahora bien, estamos hablando del tema migratorio, pero respecto a lo que pasan nuestros compatriotas para llegar a Estados Unidos. Pero ¿cómo es la situación en general con los demás países a donde los nuestros migran? Mira, hay el tema de migración está muy ligado al tema político en los países. Los recientes resultados de las elecciones en Nicaragua provocaron más nicaragüenses migrando. Los resultados en las elecciones de Venezuela volvieron a provocar más venezolanos caminando por América Latina y para el sur. La situación en Haití provoca mucho más migración. El tema es que nuestra ubicación geográfica en el Triángulo Norte, somos parte de ese embudo que se va creando en la movilidad humana. Guatemala tiene una situación muy difícil para poder enfrentar esa gran movilidad humana de múltiples nacionalidades. El reporte de 1.6 millones de detenciones en Estados Unidos, en la frontera, están caracterizados con la mayoría son haitianos, venezolanos, cubanos, chilenos y centroamericanos. O sea, y todos pasan por el Triángulo Norte, todos pasan. Muy pronto vamos a ver en El Salvador caminando población haitiana y venezolana y chilena rumbo al norte. Entonces hay esa presión. El tema son las respuestas que hacen los países, que el 2021 dio una imagen poco proactiva de las capacidades centroamericanas para reaccionar colectivamente ante esta realidad. Los gobiernos no se reunieron para crear políticas juntas para enfrentar esta movilidad humana que está pasando por la región. Tuvimos una actividad nula del SICA y todavía sigue sin secretario general, por lo tanto el SICA no está fuera de estas realidades. Entonces, esta movilidad que pasa por nuestra región, la poca capacidad de los países para coordinar, la existencia nula de organismos que podrían incidir en la generación de acuerdos colectivos, no existe. Por lo tanto, entonces tenemos una situación muy crítica en la región en tema migratorio y de políticas migratorias. César, tras la pausa comercial quisiera que dialogáramos sobre el hecho de por qué el fenómeno migratorio está siendo tan invisibilizado. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos en su espacio Criterios dialogando con el director del Instituto Salvadoreño del Migrante, César Ríos. El bloque anterior lo cerrábamos con algo bastante interesante, como que era que una de las instituciones regionales responsables de ver los problemas de la región no había tocado el tema de la migración. Entonces, los migrantes, ¿en quién se pueden apoyar? ¿Quiénes realmente están tocando el tema? César Ríos. Mira, yo creo que se está resaltando mucho la participación de las organizaciones de la sociedad civil organizadas y la capacidad de propuesta que hemos desarrollado, la capacidad de presencia en los territorios de mayor migración. Hemos sido, las organizaciones de la sociedad civil, hemos tenido mayor proactividad en propuestas, en abordaje del tema migratorio
que las mismas políticas de los gobiernos. No hemos visto efectividad de políticas, al contrario, y quiero hacer una relación de eso, la militarización de la ruta migratoria, estoy hablando desde Honduras, El Salvador, Guatemala, México y la misma frontera. México moviliza 20,000 efectivos de la Guardia Nacional de México para controlar toda la ruta migratoria. Honduras moviliza a la frontera, El Salvador tiene una patrulla fronteriza. O sea, ese abordaje militar de las migraciones está marcando un ritmo muy peligroso. El acontecimiento que vimos a final del año pasado, de ese furgón que se accidentó, donde murieron alrededor de 59 compatriotas migrantes de diferentes nacionalidades, el mensaje que te está dando de que estas son el nuevo modelo de caravanas migrantes, porque atrás de ese furgón que se accidentó iba otro más, iban 20 furgones más cargados de cada uno de 200 personas aproximadamente. ¿Y por qué? Porque la militarización de la ruta obliga a la población a buscar alternativas. Y así como es la alternativa de los furgones, así está apareciendo las alternativas de las lanchas. Estamos viendo en lanchas cargadas de personas migrantes con capacidad de 12 personas y les meten 20, 22 ahí. Y con esa aumentan el riesgo y el peligro. Así como los furgones, están utilizando avionetas para trasladar a personas de un punto a otro punto, avionetas que no tienen ninguna seguridad y en mal estado. Ya se accidentaron un par de avionetas. O sea, el mensaje es claro. La población está saliendo porque tiene una presión económica, por seguridad, política, de diferente índole. Y un muro no va a detener ese nivel de sobrevivencia que tiene la población. Hay un dicho que dice, siempre va a ser más grande la escalera que el muro. Y por lo tanto, si ahí ponen un cerco militares en toda la ruta, la familia, la población va a buscar alternativas. Lo lamentable es que esas alternativas son más peligrosas y está marcando un riesgo muy fuerte. Por lo tanto, hay necesidad que los gobiernos se sienten, trabajen junto con las organizaciones de la sociedad civil, identifiquemos políticas viables para que el abordaje sea humano y no militar. Pero fíjese qué interesante lo que está diciendo usted, porque menciona que ahora la mecánica para migrar es camiones, lanchas y avionetas en mal estado, y eso supone también que las personas que llevan a los nuestros hacia Estados Unidos aumentan el precio para los nuestros, ¿no? Sí. Porque el riesgo es elevado. Las tarifas de los coyotes para llevar está un aumento. Del último reporte hablaban de $10,000 y con una vulnerabilidad. $10,000 desde El Salvador. Sí, con una vulnerabilidad grande de que te secuestran en la ruta y te piden otros 3,000, otros 5,000 a tu familia. No hay control en este momento de toda esta actividad de movilidad y de tráfico de personas en México principalmente. Pero estamos hablando de que tampoco se han puesto medidas para, digamos, verificar, qué avioneta lleva migrantes, qué lancha. Claro. Una responsabilidad muy grande de México. Como te digo, las equivocadas políticas migratorias de la región están aumentando el riesgo de la población, y así como murieron 59 personas en un furgón, si estas políticas militares se mantienen, vamos a seguir viendo más accidentes, más migrantes muertos en la ruta, y no puede ser, no puede ser. Otra cosa muy interesante que usted menciona es sobre que esta situación de la migración
no es una cuestión de un país, no es una cuestión de El Salvador, no es una cuestión que es problema de Honduras, de Nicaragua, de Guatemala o de México. Esto no lo puede resolver cada uno, según menciona, sino que es algo que hay que resolverlo en conjunto. Ahora bien, creo que la respuesta podría ser algo obvio, pero ¿existe la más mínima voluntad para poder solucionar algo? Mira, tenemos un nuevo gobierno en Honduras, un nuevo gobierno en Nicaragua, el cual o aumentan las contradicciones de los acuerdos de la región o hacen un esfuerzo por acercarlos y tomar medidas. Quiero aprovechar la oportunidad del tema que estamos tocando para decirte que el año 2022 El Salvador tiene la sede y la coordinación de la Conferencia Regional Migratoria, la CRM, que está integrado por los países de la región, 11 países integrando la conferencia. El Salvador tiene la coordinación. El viceministerio, la viceministra es la coordinadora, la viceministra de la Diáspora y la Movilidad Humana, que es un viceministerio que está dentro de Cancillería, y tiene la oportunidad para incidir en los diferentes gobiernos para tomar medidas colectivas, generar políticas migratorias regionales y hacer sentir las capacidades que tienen los gobiernos para proteger a su población. Ojalá nosotros nos hemos puesto a disposición de la viceministra para que como sociedad civil contribuyamos a la creación de políticas migratorias regionales que vengan a proteger o que hagan un abordaje humano de la movilidad humana que está existiendo en este momento. ¿Y la viceministra cómo se ha mostrado? Bien, estamos empezando el año. Yo tengo mucha confianza de que la viceministra abra un espacio en sus oficinas y poder coordinar con organismos así como INSAMI, que tiene una incidencia cotidiana en el tema migratorio. Tenemos otras organizaciones especializadas en migración laboral, en migración en los derechos humanos de la población migrante, en niñez migrante. Juntos podemos crear una mesa para hacer mejor el trabajo de la coordinación de la Conferencia Regional Migratoria que viene este año en El Salvador. Ok, perfecto. Ahora sigamos avanzando en el tema nacional. Y ahora, alguien mencionaba que actualmente el Estado tiene invisibilizado el tema migratorio. Si se supone que las cuestiones acá en nuestro país han mejorado, ¿qué es lo que está obligando a nuestros compatriotas a migrar? Porque una de las cuestiones que ya mencionábamos es el tema del empleo. ¿Qué otros factores están incidiendo? Mira, en tema de política migratoria nosotros hemos planteado siempre en INSAMI la necesidad de una nueva estructura de abordaje del tema migratorio, una descentralización del tema. Ahorita tenemos un viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana que necesita una participación muy activa de los líderes locales, de los alcaldes, del liderazgo comunitario, porque sin la participación de ellos no podríamos visibilizar esas realidades que se están viviendo en los cantones. Lo que yo te decía, mira, los salarios actuales en El Salvador no rompen el ciclo de la pobreza en nuestro país. Ese tema tan rápido de decir tiene una complicación muy profunda. Los migrantes salen de las comunidades, los deportados llegan a las comunidades, las remesas llegan a las comunidades, por lo tanto los alcaldes tienen mucho que opinar ahí. Y en este momento no hay un entorno donde los alcaldes, ese liderazgo comunitario, puedan opinar y puedan participar en el diseño de políticas migratorias. ¿Y a qué se debe este escepticismo? ¿Estamos hablando de una falta de liderazgo?
Mira, el cambio de gobierno en El Salvador ha un poco puesto más lenta las medidas. Sin embargo, mira, yo conozco muy bien el Plan Cuscatlán, que es lo que guía a este gobierno. Y en el Plan Cuscatlán es muy clara lo que señala para las migraciones. En el Plan Cuscatlán le piden al viceministerio que abra 14 oficinas en El Salvador, una en cada departamento, y desde ahí dinamice las políticas de Estado en temas migratorios. No se ha hecho todavía. Esperaríamos que ya después de este periodo de gobierno, ya 2022 sea más real y con más actividad. Claro. Tras la pausa comercial, continuaremos dialogando sobre cuál es el tratamiento que el gobierno le ha dado al tema de la migración. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Si ya hablamos de la poca importancia que los estados y los distintos gobiernos le han dado al tema migratorio, nosotros nos preguntamos, ¿qué está haciendo el Instituto Salvadoreño del Migrante? César Ríos. Mira, finalizamos un año 2021 con mucha actividad, mucha atención. Tenemos alrededor de, ya vamos por 5,000 familias atendidas de manera integral. Son familias migrantes con un programa de atención médico integral, de atención psicológica. Estamos presentes en 3 municipios, en Metapán, Candelaria de la Frontera, en Chalatenango, en alianza con las alcaldías. Este año, hoy en enero, vamos a iniciar junto con las alcaldías las ventanillas de empleo. Estas ventanillas de empleo, jóvenes principalmente pueden acercarse a las alcaldías. Y dentro de la alcaldía estamos haciendo todo un plan de coordinación, de vincular esas solicitudes de empleo de los jóvenes con una empresarialidad de la zona. Por ejemplo, en Metapán tenemos jóvenes que quieran trabajar y ahí está la gran empresa Holcim, que puede la alcaldía ser un intermediario entre la demanda y oferta de mano de obra. Pero también intermediar en el tema de proveedores. Hay muchas pequeñas empresas que podrían ponerse a servicio de grandes empresas para poder contribuir a sus dinamismos de empresas, de emprendedurismo joven. Todo esto lo vamos a hacer en estos municipios, Citalá, Candelaria de la Frontera, Metapán, con una coordinación directa. Vamos a dar inicio a un trabajo que hemos hecho todo el 2021, que es el diseño de políticas migratorias municipales. Y queremos mandar un mensaje al gobierno central. Los municipios tienen interés y están ordenando su actividad en el tema migratorio. Incluyámoslos en todas las dinámicas nacionales. Si cada municipio tiene su propia realidad y cada municipio debe diseñar sus propias estrategias de atender el tema migratorio. Por lo tanto, vamos a continuar a agradecerle, por ejemplo, a UNICEF, que ha acompañado todo el trabajo de los últimos 2 años de atención a niñez migrantes, a la cooperación alemana también, que nos ha acompañado, a la Embajada de Suiza, de México, de Chile, que están ahí contribuyendo, ¿no? En este momento tenemos un programa de salud donde a los niños les estamos brindando
exámenes de laboratorio gratis, medicamentos gratis, y son niños deportados, niños hijos de personas deportados y niños hijos de personas migrantes. Y estamos dándole una atención integral a la familia. Si usted es una persona deportada o una familia que está vinculada con el tema migración, póngase en comunicación con INSAMI. Nos puede buscar en todas las redes sociales. Hay programas de vinculación laboral, de capacitación, certificación de competencias laborales, atención médica, medicamentos, exámenes de laboratorio. Nuestro teléfono, ¿puedo darlo, verdad? Claro, desde luego, adelante. Nuestro teléfono es 2207-2331. ¿Se puede repetirlo? 2207-2331. Y puede llamarnos, pedir una cita o puede buscar en todas las redes sociales como INSAMI y póngase en contacto, ¿no? Es importante que en estos momentos nos busquemos auxilio, porque los impactos de la deportación es un drama humano muy profundo y que si no se atiende puede crear secuelas muy fuertes para nuestra sociedad. Usted hablaba del programa que se planea implementar con las alcaldías, según entiendo, y las alcaldías han visto con buenos ojos esto. Sí, hemos estado trabajando. El alcalde de Metapán muy dinámico, el alcalde de Candelaria de la Frontera ha contribuido mucho, Citalá, y estamos listos. Como siempre hay una escasez de recursos disponibles, pero tenemos una política migratoria lista para implementar. Y ahí estamos junto con Ayuda en Acción, listos para generar empleo, para contribuir a emprendedurismo y ese tipo de cosas, que al final el impacto va a ser identificación de oportunidades en las comunidades y disminuir los riesgos de la migración en este momento. Claro, yo sé que este tema da más para hablar, pero eso hay que hacerlo luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. ¿Será que el emprendimiento es muy importante para evitar que los jóvenes migren? César Ríos. Mira, lo que hemos encontrado en las comunidades donde se origina la migración es que hay una potencia y una vitalidad de jóvenes con ganas de emprender, jóvenes con ganas de iniciar algo, jóvenes que andan buscando arraigo en su comunidad. Creo que nosotros junto con las alcaldías estamos tratando de crear un entorno favorable donde ellos puedan encontrar oportunidades para poder iniciar una empresa. Este año vamos a poner a disposición capital semilla para los jóvenes, principalmente de estos municipios, de Metapán, Candelaria de la Frontera y Citalá, para hacer un modelo de municipios que abordan el tema migración y que responsablemente están incluidos en las políticas municipales. Por lo tanto, vamos a poner a disposición asesoría empresarial, capacitaciones, capital semilla, principalmente para evitar los riesgos de la migración irregular. Desde luego. Sé que hay muchísimo más que hablar sobre este tema, pero el tiempo se nos ha acabado, pero ha sido un verdadero placer volver a tener en nuestro estudio. Muchas gracias, Luis Fernando, y un saludo a todos y que todos tengamos un próspero año. Claro, muchísimas gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias, amigos televidentes, por habernos sintonizado en esta noche. Y como siempre, en todo tema, recuerden que el criterio más importante
usted sabe, lo tiene usted. Que descanse.